que tu palabra siempre. Y continuamos entonces con nuestro estudio del libro de los Salmos. Ya habíamos visto la semana pasada Salmo 21, 22, 23 y 24, siendo estos tres últimos un bloque en el cual podía verse el accionar del Mesías, podían tomarse como salmos proféticos, mesiánicos, y se veía al Mesías, al siervo de Dios, primero como el siervo sufriente, luego como aquel que acompaña, guía y recibe, hospeda a sus seguidores, a sus discípulos, el pastor y el hospedador. Y también vimos en el Salmo 24 entonces la esperanza escatológica del retorno, de la llegada de este Rey de Gloria, de este Mesías representado en este Salmo. Pero ahora volvemos a entrar en unos salmos donde nuevamente comienza a expresarse los sentimientos del salmista en cuanto a él y a sus enemigos y a las situaciones que está viviendo. El Salmo 25 es una oración acróstica, ¿no?, en demanda de ayuda. El acróstico es esa forma de escritura poética hebrea donde cada verso comienza con una letra del alefato, o sea, del alfabeto hebreo. Y este salmo es difícil encontrar en él un criterio lógico debido a que tiene que respetarse en el sentido del acróstico, ¿no? Y que de pronto la línea de pensamiento es cortada un poco por la necesidad de tener que encontrar una frase, una palabra que vaya acorde a la situación, a lo que se está queriendo expresar. Pero en este salmo encontramos un par de cosas muy interesantes. La primera, en el versículo 1 al 7, vamos a ver una plegaria pidiendo protección, ¿no? El salmista escribe su poema presentándolo de la siguiente manera. Salmo 25, en el versículo 1. A ti, oh Yahvé, elevo mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado y no se alegren de mí mis enemigos. Nuevamente aparecen esta división, estos dos grupos, el salmista como justo y los enemigos como impíos. En esta plegaria él pide protección, invoca al Señor. La base de esta petición, podemos decir, es la protección en la sencilla confianza que el salmista tiene de Dios. Él sabe que no le va a fallar, él sabe que es a quien debe recurrir. Y es esa seguridad la que hace que este salmo sea un salmo muy vivencial, ¿no? O sea, nosotros podemos identificarnos con este salmista. Cuando estamos en una situación difícil, tensa, algo que nos está llevando a un momento de crisis, la confianza plena, tranquila, serena en el accionar de Dios es lo que debe hacer que nuestra vida responda a la situación en la cual se encuentra sumergida, sometida. Sus enemigos no han triunfado sobre él en este salmo, pero son una constante amenaza. Se siente constantemente amenazado, constantemente siendo victimizado por sus enemigos, que si bien eran personas, pero en nuestro caso quizás puedan ser situaciones, distintas vivencias, momentos que nos agobian, que parece que van a vencernos, pero el refugio en Dios es la primera cosa a la que debemos recurrir. Así que el salmista apela a la misericordia de Dios, apela a sus piedades que han sido reveladas en la historia, ¿no? O sea, él habla en estos primeros versículos y habla al Dios dice, en ti confían, en el que en ti confía no será defraudado. Van a ser avergonzados, sí, los que se rebelaron en tu causa. Mostrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Él conoce al Señor, por tanto le pide instrucción, ayuda, socorro, fortaleza. En la segunda parte de este salmo, los versículos 8 al 10, hay una meditación acerca del carácter de Dios.
¿no? Si bien él expresa una teología en base al Señor en cuanto a su carácter como maestro, a sus posibilidades, a su relación de aprender, de entender, de ser instruido por Dios. Acá es la comunión íntima, el secreto. Dice en el versículo entonces 8 al 10, el salmista dice: bueno y justo es Yahvé, por tanto él mostrará a los pecadores el camino. Hará andar a los humildes en justicia, enseñará a los mansos su senda. Todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad para los que observan su pacto y sus preceptos. Los conceptos que manejamos, que hemos visto en todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. El Señor es bueno, el Señor es justo. Esto es lo que al salmista le trae confianza, y eso es lo que debe también a nosotros ayudarnos a aclarar nuestros pensamientos en los momentos de crisis. Dios es bueno, Dios es justo. Así dice que, por tanto, Él mostrará a los pecadores la verdad. En segundo lugar, dice que Él va a hacer andar a los humildes en justicia. O sea, hay para aquel corazón humilde, para aquel corazón centrado en Dios, para aquel que le busca un camino de justicia, un camino de verdad por el cual caminar. Y por sobre todas las cosas, dice que las sendas de Yahvé son misericordia y verdad. Y sabemos que el camino a Yahvé, la senda de Yahvé, no es otro que Jesucristo, el Mesías. Así que Él es misericordia y verdad para nosotros hoy, así como el salmista le proclamaba para Él. Todas sus sendas son así, para los que observan su pacto y sus preceptos, para los que están firmes en el Señor. Y luego prosigue la tercera parte entre los versículos 11 al 14 de este salmo. Acá hay dijimos una meditación acerca de la relación del hombre hacia Dios. Comienza el versículo 11 manifestando: por amor de tu nombre, oh Yahvé, perdonarás mi iniquidad que es grande. Por amor de tu nombre. ¿Quién es el hombre que teme a Yahvé? Él lo instruirá en el camino que debe escoger. Su alma reposará en la prosperidad y su descendiente se heredará la tierra. El secreto de Yahvé es para los que lo temen. A ellos hará conocer su pacto, ¿no? Buenísimo, porque el salmista expresa esto. Acá ahora el tema pasa por la comunión íntima con Dios. El secreto de Yahvé es para los que lo temen. Y nuevamente vemos la influencia sapiencial en esta poesía, ya que el temor de Yahvé es el inicio de una vida sabia, el inicio de la sabiduría de la vida. Y el salmista comienza a hablar de esto. El temor es aquella relación reverencial y confiada que se menciona frecuentemente. Dijimos en el libro de Proverbios. Bien, continúa luego entonces en la última parte y está una oración pidiendo liberación. En el versículo 15, el salmista comienza, o continúa, mejor dicho, hablando, dice: mis ojos están siempre hacia Yahvé, pues Él sacará mis pies de la red. La mirada puesta en el Señor. Poned vuestra mirada, dice Pablo, en las cosas de arriba. Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El salmista conocía al Dios con el cual se estaba relacionando. Dice: mis ojos tienen que estar puestos en Yahvé. No hay otra forma, no hay otra manera. Dice: mis ojos están siempre hacia Él. Vuélvete hacia mí y tenme compasión, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, oh sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi fatiga y quita todos mis pecados. Acá el salmista podemos encontrar en él una concreción adecuada a este salmo. Él ora para que Dios lo libere. Se saca mis pies de las redes, Señor. Haceme caminar de vuelta, haceme funcionar de vuelta, porque todo esto que viene sobre mí me detiene.
entonces necesito la liberación de Dios, la libertad que solamente Cristo puede darnos. Y termina en el versículo 22, exclamando: oh Elohim, redime a Israel de todas sus angustias. Si bien era un salmo individual, donde él pedía algo específico y donde él marcaba su relación con el Señor, finaliza el poema pidiéndole a Dios redención para el pueblo. Redención, restauración, liberación. O sea, donde no solamente entonces su oración es personal, donde su oración de relación con Dios habla de su intimidad, de su secreto, de sus pecados, pero termina ampliándolo el concepto. Y qué bueno cuando tenemos nuestros momentos de oración, de estar con el Señor, sí, volcar nuestra alma delante del Señor, derramarnos delante del Señor, pero finalizar con una oración de bendición sobre toda la iglesia, sobre el pueblo de Dios, para que Él restaure, redima, salve, sane a cada uno de sus hijos, a cada uno de los habitantes del reino de Dios, a cada uno de los hombres y mujeres que conforman su iglesia. En el Salmo 26 vamos a encontrar una oración de adoración. Nuevamente la adoración vuelve a ser el centro aquí, en este poema, en este salmo. Había un conflicto seguramente entre dos grupos y algunos piensan que puede ser quizás por el marco de una enfermedad, alguna situación que aquejaba al país. Pero el salmista protesta y le dice al Señor: examina mi integridad. ¿No? Es algo que David hacía mucho. Él hablaba: Señor, mira y ve en mí si hay camino de perversidad. Mira lo que hay en mí, Señor. Háblame, mostrame. El salmista pone, como podríamos decir así, garantía su vida. Este salmo es un salmo, aunque es individual, también tiene que ver con el pueblo, es corporativo. Hoy puede que haya sido usado en épocas de aflicción, en épocas de angustia. Así que él comienza, el salmista, a hablar, y en la primera parte, versículos 1 al 7 del Salmo 26, pide justicia, porque en mi integridad he andado. Él habla de su corazón: fui íntegro, confié sin titubear, examíname, pruébame, escudriña. Esta versión dice mis riñones y mi corazón, o sea, lo interior de mi vida y mi corazón. Tu misericordia está delante de mis ojos. Ando en tu verdad. No me he sentado con hombres falsos. Vuelve al concepto del Salmo 1. No compartido. Ni ando con hipócritas. Aborrezco a los malignos. No me sentaré con los inicuos. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré en torno a tu altar, oh Yahvé, haciendo oír una voz de gratitud y contando todas tus maravillas. Es alguien que anhela vivir en forma santa, piadosa, conforme a la voluntad de Dios. Señor, aborrezco aquello que ensucia mi vida, aborrezco aquello que puede llevarme al pecado, aborrezco aquello, Señor, que puede contaminarme y hacer que mi corazón se vea sucio delante de tus ojos. Así comienza, como dijimos, con una protesta de inocencia, por un lado. Bien, luego continúa con una oración de petición en cuanto a vindicación. Algo está sucediendo al salmista y continúa entonces con una oración de vindicación. Oh Yahvé, yo amo la casa donde habitas y el lugar donde reside tu gloria. No arrebates mi alma con los pecadores, ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el crimen, y su diestra está llena de sobornos. Acá en este caso encontramos a un salmista que él dice: no temo morir, Señor, no hay problema en la muerte, pero te pido que así como en la vida
tuve una vida santa, así también en la eternidad esté separado de ellos. Así mi destino no sea con ellos, Señor. Está clamando al Señor por su salvación, por su vida, su destino eterno, por la vida post-mortem. Él está hablando de esto. Es interesante porque había ya en ellos una conciencia post-mortem. No es que la muerte termina todo, sino Dios, tampoco quiero ahí estar con aquellos que te han aborrecido, con aquellos que han despreciado tu nombre. Así que él continúa esta oración, podríamos decir esta oración en petición de un trato especial. Le pide al Señor que lo redima, que tenga misericordia de él, debido a que continuará caminando en integridad. Termina diciendo, pero yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mis pies están en suelo firme, en las congregaciones bendeciré a Yahvé. O sea, nuevamente él vuelve a presentarse delante de Dios y dice, Señor, estoy haciendo lo que vos me decís, así que espero tu justicia, tu misericordia, tu bendición. En el Salmo 27 encontramos ahora también un cántico de esperanza, una canción de fe. Hay algunos contrastes interesantes entre los pasajes 1 al 6 y 7 al 14, y esto hace que algunos comentaristas piensen que, bueno, que eran dos porciones que fueron anexadas, ¿no?, en un solo salmo. Pero tanto el contenido como el espíritu de estas secciones son inmensamente diferentes. Vamos a notar después cómo cambia desde una confianza gozosa hasta una especie de temor ansioso. En un lado, unos enemigos similares, por otro lado, la confianza en Dios. Salmo 27, del 1 al 3, es la confianza incondicional. El Señor es mi luz y mi salvación. Estas palabras son únicas, es la única parte, el único texto en el Antiguo Testamento donde a Yahvé se lo menciona como luz, donde Dios es luz. El salmista hallado en Dios esa luz. Juan, años después en su Evangelio, dice que la luz verdadera venía a este mundo, y la luz que alumbra a todo hombre, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En armonía, podríamos decir, con el sentido del salmista, ¿no? Él halló en Dios entonces esa luz, esa salvación, fortaleza. No hay causa para que tema, para que tenga miedo, porque el Señor es su luz. Su serenidad no se halla condicionada por circunstancias exteriores, sino que es incondicional. El Señor es mi luz y mi salvación, dice. Así que no temeré. Es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién? ¿Por quién podrá hacerme algo? Dice, Yahvé es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En este paralelismo encontramos la misma idea reforzada. Primero el Señor es luz y salvación, luego es fortaleza. Así que no hay temor, no hay lugar para el temor en la mente, en el corazón del salmista. Pero luego encontramos, a partir del versículo 4 y 6, ¿no? Aún encontramos cómo va su vida, ¿no? Él dice en un momento, una cosa he deseado, o he demandado a Yahvé, y esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé e inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su refugio en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tienda, me pondrá en alto sobre una roca, mi cabeza será levantada sobre mis enemigos, y en su tienda ofreceré sacrificios, cantaré salmos al Señor. O sea, hay una confianza plena, un deseo de adoración, de alabanza, va a pasar esto, el Señor va a ponerme ahí, el Señor va a cuidarme, el Señor va a restablecerme. Y él demanda algo, si pudiera de alguna manera así hacerse con el Señor. Él demanda estar en la casa del Señor cada día, cada momento, cada instante de su existencia. Pero la conciencia de esta presencia también podemos decir que viene de estar en la casa de Dios. Ahora que estamos en tiempos donde nuestros cultos no son permitidos públicamente,
Debemos buscar al Señor en la intimidad, en la soledad en nuestra casa, arrodillarnos al lado de un sillón, de la cama y orar al Señor. Y sea ese nuestro altar y nuestro tiempo de estar con el Señor. Pero luego vemos la segunda parte. Acá hay una especie de clamor y de temor ansioso. Él establece y declara todo lo que el Señor es, lo que va a hacer el Señor en él. Pero luego dice a partir del 7, escucha, oh Yahvé, cuando clamo con mi voz. Ten piedad de mí y respóndeme. Sobre ti, dijo mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahvé. No escondas tu rostro de mí, ni rechaces con ira a tu siervo. Has sido mi ayuda, no me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me recogerá. Enséñame, oh Yahvé, tu camino y guíame por senda llana a causa de los que me acechan. Nuevamente los enemigos. Y él pone el amor de Dios aún de una forma incondicional, aún mayor que el amor de una madre. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor jamás me va a abandonar. El Señor jamás va a olvidarse de mí. Y podríamos decir de alguna manera que en este clamor ansioso, aunque el salmista ha sido abandonado, rechazado quizás, y dejado solo en su desesperación, él se habla a sí mismo, a la paciencia que se demanda para esperar en el Señor. En ti esperaré, no me entregues, Señor, porque se han levantado contra mí y se aún testigos falsos. Creo que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Aguarda, Yahvé, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahvé. O sea, él se habla a sí mismo, pero luego le habla a aquellos que lo leen, a aquellos que están con él. O sea, sabe lo que el Señor es, su luz, su salvación, su fortaleza. Sabe lo que va a pasar, sabe que va a haber la bendición de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Sabe que va a haber la victoria de parte del Señor. Así que cierra esta meditación con esa reflexión. Aguarda a Yahvé. Es también un texto sapiencial, es como el Eclesiastés, el Coelet, cuando termina, dice, el final de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El salmista hace lo mismo, teniendo una línea sapiencial, luego de expresar lo que Dios es para él, su teología en cuanto a la experiencia con Dios. Por otro lado, lo que le produce la espera, quizás un tiempo de silencio, un aguardar, pero sin embargo termina diciéndole a su lector, aquel que lo acompaña, aquel que lo escucha, aquel que lo lee, espera en Dios. Esforzate y que se aliente en tu corazón. Espera en Dios, nos dice el salmista. Y por último, el Salmo 28 de este encuentro. En el Salmo 28 vamos a encontrar una experiencia muy interesante. Este salmo es quizás un lamento. Trae la lucha entre la fe tradicional, por un lado, y aquellos que son afectados por influencias de otros. El salmista está profundamente temeroso de que sufrirá la suerte que tiene que alcanzar a sus antagonistas. Él no quiere eso, vuelve a protestar. Él considera que su oración ha recibido respuesta, porque hay un cambio, vamos a ver después en un momento de su poema. En los primeros 2 versículos, el salmista pide ser oído. Dice, a ti clamo, oh Yahvé, roca mía. Nuevamente la confianza expuesta en el Señor. No guardes silencio para conmigo. No sea que te desentiendas de mí y llegue a ser semejante a los que bajan al sepulcro. Oye la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Señor, cuando te adoro, cuando estoy delante de ti, oíme. Es el clamor, la petición del salmista en este caso. Vemos aquí una urgencia en el clamor del salmista. Y esto queda enfatizado por su temor de que llegue a morir sin que Dios le responda. ¿No? Dice, no quiero morir sin tener tu respuesta.
Así que luego continúa en un periodo de 3 al 5, los versículos 3 al 5, y su oración aquí comienza a hacer un pequeño viraje. Pide nuevamente la intervención de Dios. No me arrebates a mí, mira a mis enemigos, pagales conforme a su obra. En su primera oración es pidiendo protección contra estos enemigos impíos, estos enemigos que rechazan al Señor también. No obstante, su énfasis, y esto tenemos que verlo, rápidamente cambia a un ruego de que caiga la retribución sobre sus enemigos. Bendito sea Yahvé, que oyó la voz de mis súplicas. Yahvé es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que mi corazón se regocija y lo alabo con mi canción. La respuesta de Dios que el salmista había recibido lo lleva entonces a que la acción de gracias sea el centro de su oración. Primero, pidiendo la intervención del Señor, buscando justicia frente al accionar de sus enemigos, y ahora la acción de gracias por la respuesta que llega. Porque el Señor siempre oye, el Señor siempre actúa, el Señor siempre está con sus hijos, con su pueblo, cuando de rodillas clamamos y nos presentamos delante de Él. Y por último, el último texto, en la última parte de este salmo, versículos 8 y 9, dice así el Señor: Yahvé es la fuerza para él y el refugio salvador para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y carga con ellos para siempre. Y nuevamente aparece la oración por el pueblo, la oración por el pueblo de Dios, por aquellos que le siguen. Luego de expresar su pedido individual, pasa a la comunidad, a lo comunitario, a lo social, ¿no? O sea, la aplicación ahora de la bendición de Dios no es solo para él, sino para toda la comunidad, para toda la nación. Yahvé es la fortaleza de su pueblo. El hecho de que Dios era la fortaleza del salmista encuentra su aplicación en que también es la fortaleza de la nación y la fortaleza del rey. Esto puede ser bien una adición posterior, designada para adaptar la expresión individual de la fe a un acto cúltico, a un momento de adoración pública. Pero vemos en este salmo nuevamente los sentimientos, la pasión, el temor, la seguridad, la confianza. Por otro lado, la incertidumbre. Por otro lado, la acción de gracias frente a las respuestas. ¿Cuántas cosas, ¿no?, el salmista deja ver en estos pequeños poemas, pero que nos muestran a nosotros, ¿no?, que lo que vivimos, lo que sentimos, lo que nos pasa, es algo que el Señor ya había de alguna manera dejado sentado en su palabra a través de las experiencias de este sabio, de este salmista, de este poeta, y como pertenecen a David, decimos de este rey también. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos sostenga, que Él sea nuestra luz y salvación, porque vamos a ver en la tierra de los vivientes la libertad y la sanidad de Dios que llegará pronto para cada uno de nosotros y para nuestra nación. Que el Señor te bendiga.